Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en torno a la segunda revolución industrial. Eh, Actualmente se considera que han habido cuatro revoluciones industriales y que en este momento estamos en medio de la cuarta, está sucediendo la cuarta revolución industrial. Eh, y han sido periodos de la historia que han sido muy sucesivos uno del otro, ¿sí? Y que han desembocado en una transformación social y cultural de las diferentes sociedades que las han vivido, que ha sido una transformación bastante fuerte y que ha traído bastantes cambios en todos aspectos sociales. Hasta el momento nosotros hemos hablado de la primera revolución industrial, hemos abordado cosas de la segunda y de la tercera, como por ejemplo lo que han sido las maquilas, lo que ha sido la eh, línea de producción o la producción en cadena. Estos son elementos que propiamente dichos hacen parte de esta segunda revolución industrial, pero que trabajamos en torno al entender estas consecuencias de la revolución industrial como un ejercicio general, ¿sí? Estas diferencias entre momentos han sido unas diferencias que se han hecho necesarias para entender los cambios que se han realizado en cada una de ellas. Porque aunque si uno se da cuenta por las fechas, ha sido una cosa que no ha tenido, no se ha detenido, no ha parado. La revolución industrial ha tenido momentos precisos en su historia que han transformado ciertos elementos especiales que han significado unos cambios pues específicos de cada transformación. Por eso se hace esta división. Entonces, esta segunda revolución industrial inicia en 1870 y termina en 1914. 1870 ya vamos a ver por qué. Si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que la primera revolución industrial iba más o menos hasta el 40 o 1860 y 1914, ay carajo, 1914 termina entonces con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué va a iniciar esta revolución industrial? Esta revolución industrial va a tener un soporte principal en eh, varias situaciones, varios inventos que se han hecho a lo largo del siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1899, bueno, 1801 y 1900, perdón, que van a ser pues cruciales en la forma como se está entendiendo este elemento cultural. El primero de ellos va a ser la electricidad. La electricidad es una herramienta, si se quiere, que nosotros damos por sentada. La electricidad en este momento mueve más de la mitad de nuestro mundo, ¿sí? Prácticamente todo lo que usamos hoy en día es eléctrico, ¿sí? Todos nuestros medios de comunicación, de aprendizaje, de comprensión son eléctricos. El televisor, el Xbox, el computador, la luz, el internet, las estufas incluso. Hay estufas que tienen encendido eléctrico, ya los fósforos pasaron de moda. Los autos también tienen el componente eléctrico. Absolutamente, bueno, prácticamente todo lo que usemos hoy en día está basado en este ejercicio de la electricidad, en este elemento de la electricidad, ¿sí? Como humanidad, nosotros conocemos la electricidad realmente desde la Roma antigua, ¿sí? Y propiamente este concepto de electricidad viene de una palabra en griego, bueno, la Roma antigua y la Grecia antigua, viene una palabra en griego que es electrón.
electrón, ¿sí? Y electrón significa ámbar. No sé si ustedes han visto el ámbar, es como una piedrita. eh, si mi memoria no me falla, es algo así como una fosilización de un eh, compuesto natural que arma como una capa amarillita, sí, amarilla naranja. Eso es el ámbar. El caso es que el ámbar, los griegos y los romanos descubrieron que cuando se frota el ámbar contra alguna tela, especialmente de algo de no algodón, de lana o de lino, y se le acerca cosas, genera atracción. Entonces, si se le acerca una pluma, la pluma sube. Entonces, estos fueron los primeros pasos que fue dando la humanidad en torno a la electricidad, ¿sí? Esto fue un proceso exageradamente largo, un proceso que llevó 2000 años como mínimo, y no fue sino hasta 1875 cuando un personaje que se llama, o bueno, se llamaba James Clerk Maxwell, se inventó una cosa que hoy en día conocemos como las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿sí? ¿Para qué sirvieron estas cuatro ecuaciones de Maxwell? Estas cuatro ecuaciones fueron el momento preciso cuando la humanidad entendió los principios básicos del funcionamiento de la electricidad. Es decir, desde este momento, desde 1875, como humanidad dijimos, oh por Dios, encontramos la luz. De una manera un poco cercana a la literalidad, porque encontramos entonces una nueva energía y no solamente la encontramos en el sentido literal del término, porque ya sabemos que existía desde Roma, sino que la encontramos y la comprendimos, ¿sí? Supimos cómo generar electricidad. Y con este generar electricidad, con estas cuatro ecuaciones de Maxwell, vamos a lograr nosotros una cosa que se llama la industria de la electricidad, ¿sí? Es decir, vamos a convertir la electricidad en un producto. Y al convertir la electricidad en un producto, nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizarla en grandes cantidades, ¿sí? Antes de todo esto, antes de esto, digamos en este espacio de tiempo entre Grecia y 1875, hubo muchos personajes que fueron muy importantes en este estudio de la electricidad. Vamos a poner solamente tres porque lo que hay son gente que, estudió, que estudió este tema. Pero poniendo solo tres y digamos yéndonos un poco de la mano con el proceso del inicio de la revolución industrial, la primera, vamos a hablar por ejemplo de Benjamin, Franklin. Franklin, sí. Benjamin Franklin, presidente estadounidense, uno de los primeros, uno de los padres de la patria estadounidense, eh, fue uno de los personajes que trabajó las leyes de la electricidad y más que las leyes de los fenómenos eléctricos, principalmente con el pararrayo. Es más, se le conoce como uno de los inventores o de los más trabajadores
pararrayos, ¿sí? ¿Qué son estos pararrayos? Pues creo que todos los conocemos, hemos visto algunos. Son los elementos que se ponen en una torre o en algún lugar alto y que atrapan la electricidad o guían la electricidad de los rayos, ¿sí? Entonces, este fue uno de los precursores para entender cómo funcionaba esa vaina de la electricidad. Otro de ellos es uno de los personajes más importantes en la física y en la matemática, que fue, o bueno, no, iba a mencionar a Carl Gauss, pero no. Vamos a hablar más bien de Michael Faraday. Algunos de ustedes tal vez han escuchado este nombre Faraday, tal vez relacionado con la jaula de Faraday, la cual es una jaula en donde se mete una persona, o bueno, entra una persona, es una jaula de hierro, si no estoy mal, hierro o acero, y a la jaula se le pasa electricidad. La electricidad nunca va a tocar a la persona, ¿sí? Porque esta jaula va a permitir, ¿sí?, que la electricidad se mueva de manera libre por un conductor, un muy buen conductor como lo es el metal. Entonces eso va a mantener a la persona a salvo. Estas investigaciones de Faraday son lo que van a mostrarnos la importancia de la conductividad en la electricidad, ¿sí? Es decir, la electricidad siempre va a seguir el camino más fácil. Siempre, siempre, siempre. Esa es una de las leyes de la electricidad. Es decir, si la electricidad tiene que elegir entre un cuerpo humano y un cuerpo metálico, un elemento metálico, siempre va a elegir el elemento metálico porque la conducción por el elemento metálico es más sencilla. Entonces, estos fue otro de los precursores. Y solamente para poner un último, vamos a poner a Samuel Morse, que como ustedes saben es el creador del código Morse y fue uno de los, o bueno, fue el inventor del telégrafo, ¿sí? Esto para 1833, ¿sí? El telégrafo. Entonces él, al estudiar la forma como reacciona la electricidad al tener contacto con una resistencia que genera un sonido, es decir, la relación entre electrostática y sonido, él entiende una forma de enviar mensajes de una manera sencilla y rápida a grandes distancias. Si ustedes se acuerdan o si han escuchado, el telégrafo es una cosita que suena como, solamente hace pitidos corticos, pi, 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 ¿sí? Algo así. Entonces, esos fueron los precursores de esta construcción de la industria eléctrica. Sin embargo, se quedan cortos. Creo que ninguno de ellos alcanzó a dimensionar en su momento, porque es una cosa indimensionable, entender la importancia que iba a tener la electricidad para nosotros hoy en día. Vamos a poner la electricidad un poco en remojo y vamos a hablar de otros dos elementos que van a ser igual de importantes en esta transformación de la segunda revolución industrial. El primero de ellos van a ser los combustibles fósiles, ¿sí? Específicamente el petróleo, ¿sí? El descubrimiento y el inicio del uso del petróleo como combustible motor de todo, ¿sí? Y con todos los derivados del petróleo, la gasolina, el plástico, entre sus elementos, entre sus derivados más importantes, va a significar un cambio completo en la forma como funciona la industria en general. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, antes nosotros entonces estábamos diciendo, sí, necesitamos una máquina de vapor,
La máquina de vapor era la que daba movimiento a las grandes maquinarias, y estas grandes maquinarias eh, necesitaban pues obviamente una caldera, por ejemplo, una sala de calderas donde el agua estuviera caliente, y para calentar estas calderas, pues cuál era el combustible, el carbón, ¿sí? Entonces el carbón fue uno de los primeros elementos o el elemento base que nos permitió esta revolución industrial. Sin embargo, el carbón tiene dos grandes problemas. El primero es eh, el tiempo que demora en encenderse. El carbón, ustedes saben, si han hecho algún asado, por ejemplo, el carbón no se prende con gran facilidad. Sí se prende fácil a comparación con otros materiales, pero se demora en prenderse, mantiene su temperatura, pero se demora en prenderse. Eso como primero. Y segundo, el transporte del carbón. ¿Por qué el transporte va a ser un problema? Porque si yo necesito grandes cantidades de carbón, pues necesito moverlo en grandes cantidades. Y la forma de mover carbón en grandes cantidades era por tren, por barco, por cosas que eran enormes, ¿sí? Entonces todo este movimiento de esta materia prima se hacía complejo, se hacía bastante difícil de mantener, y no en el sentido de difícil de no podemos, sino que industrial y económicamente era un costo bastante grande. Pero al encontrar el petróleo no se mueve por, por barcos, ¿sí? A excepción de los casos en donde los yacimientos de petróleo están en el mar, ¿no? Pero él mismo, digamos, no es que llene un barco y lo mueva, no. El petróleo se mueve por ductos, o la gasolina, bueno, sí, el petróleo se mueve por ductos, por barriles, por cosas que son muchísimo más fáciles de transportar. Y el petróleo tiene la posibilidad de dar varias cosas. Entonces, por ejemplo, combustible. ¿Qué es un combustible? Que se enciende muchísimo más rápido, que esto es sumamente importante para el funcionamiento de los motores a combustión, porque no se puede hacer un motor a combustión con algo que no prenda rápido, porque lo que mueve el motor es la chispa, la explosión inicial de esta gota de combustible. Está el plástico, que es un segundo elemento que va a ser derivado del petróleo, que es uno de los elementos tal vez más usados hoy en día en la industria del plástico. Iba a poner otros dos elementos, pero no, dejémoslos así. Entonces, estos dos elementos son los que van a significar la transformación en la forma como nosotros eh, entendemos la industria. Sin embargo, esto hasta acá queda como que muy bien. Y el petróleo, sí, y el petróleo. Por eso es que todavía no he puesto estos dos. Con esto y con este tercer elemento vamos a entender realmente la importancia de estas cosas. O sea, cada uno de estos elementos, cada uno de los combustibles fósiles, de la electricidad, es muy importante, pero no es suficiente por separado. Tiene que haber un algo que los une. Y ese algo va a ser el transporte, ¿sí? Ambos elementos van a generar una transformación absoluta en los medios de transporte e incluso en los medios de transporte y de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Primero el transporte. Como habíamos dicho, uno de los grandes problemas del carbón era la cantidad que se necesitaba para hacer cualquier cosa. El petróleo necesita mucho menos. La gasolina necesita mucho menos para mover la misma cantidad de peso, ¿sí? Para generar el mismo efecto. Entonces, si yo como un transporte, como un auto, me doy cuenta que necesito menos, eso quiere decir que yo soy más eficiente, puedo recorrer mayores distancias con menos peso, puedo llevar más personas.
puedo ser muchísimo más eficiente que lo que era antes con un motor o con un, sí, con un motor de vapor, ¿sí? Ahora con un motor de combustión de combustible fósil, de petróleo, de gasolina, tengo la posibilidad de cambiar la forma como yo me transporto. Entonces, este petróleo va a permitir también transporte. Pero no va a ser lo único que va a facilitar, porque del lado del transporte va a estar una cosa muy importante y es la aviación, ¿sí? Es decir, estos dos elementos van a estar relacionados acá y van a ser sumamente importante el petróleo para esto. La aviación es imposible volar con motores a carbón, ¿sí? No hay forma. Primero por el peso, segundo por la cantidad, tercero por las dificultades que eso representa, cuarto por la potencia del motor, en fin, un mundo de cosas. Y lo mismo el transporte. El transporte se va a hacer muchísimo mejor porque ahora los trenes van a dejar de funcionar. Bueno, los trenes creo que sí se van a mantener con el combustible de la locomotora, pero diferentes trenes van a comenzar a utilizar, bien, ya no utilizamos combustible fósil, sino vamos a utilizar energía eléctrica, que son los diferentes metros o trenes en general que nosotros conocemos, que nosotros hemos visto. Entonces esta transformación va a significar eso, va a significar una revolución completa en el transporte. Y uno dice, ok, revolución en el transporte, pero ¿qué significa esto? Esta revolución en el transporte, esta posibilidad de llegar a lugares donde antes no se llegaba, porque las máquinas todavía no nos lo permitían, va a construir, todo esto va a derivar en un momento histórico que se llamó la primera globalización, ¿sí? Ok, ¿cómo así? Claro, gracias a todos estos medios de transporte, a todos estos elementos, vamos a tener la posibilidad de recorrer mayores distancias en menos tiempo, ¿sí? Y acá hay un elemento importante y es la aviación. La aviación inicia propiamente dicha en 1903 de la mano de dos personajes muy importantes, muy conocidos y muy queridos por la humanidad, que van a ser los hermanos Wright, creo que se escribe así, sí, los hermanos Wright, ¿sí? Los hermanos Wright, a quienes se les atribuye el primer vuelo controlado y de larga distancia, comillas, comillas, porque pues para este momento no era larga distancia, digo, para nosotros esa distancia no era tan larga, los hermanos Wright van a ser los inventores del primer avión o la primera máquina que se le puede llamar avión porque pues era más parecido a un aeroplano. La construcción de este avión, eso no se quedó ahí como que en 1903 se creó el primer avión y hasta 1940 se creó el segundo. No, eso fue una cosa que revolucionó el mundo. Todo el mundo se enteró que el hombre podía surcar los cielos y quiero que intenten acomodarse en este momento histórico. ¿Qué significa el hecho de que el hombre pueda por primera vez surcar los cielos? ¿Sí? O sea, por primera vez en la historia de la humanidad, algo que se creía imposible sucedió, y era que el hombre tenía alas. El hombre podía recorrer un territorio que antes le era ajeno. Entonces esto obviamente significó un boom social en el momento. Todo el mundo quería saber cómo chances funcionaba un avión. Entonces esto llevó a investigaciones, llevó a adelantos, a nuevos proyectos, a grandes desastres, porque el avión no siempre vuela, el avión muchas veces se cae a tierra, pero a progreso, ¿sí? Nos llevó a progreso, y este progreso, imagínense,
Si nosotros hoy en día un barco transatlántico se demora más o menos unos 2 o 3 meses en llegar acá, y no se demora 2 o 3 meses porque no puede hacerlo más rápido, porque realmente las embarcaciones pequeñas, comillas por comillas, podrían hacerlo mucho más rápido, sino por el peso que traen, porque ustedes saben que esas embarcaciones que hacen estos viajes transatlánticos son los grandes cargueros que cargan todos esos contenedores de toneladas y toneladas y toneladas. Si estas embarcaciones se demoran 3 meses en llegar, 2 meses generalmente, 2 meses en llegar, un avión se demora 10 horas. ¿Sí? O sea, la diferencia es abismal, la diferencia es grandísima entre 10 horas y 2 meses. Y si bien en este momento no es la eficiencia, o sea, tampoco es que vamos a pretender que en 1903 ya tenemos los jets supersónicos, no. Sí hay una facilidad de traer y enviar mensajes. Y por esta razón, por esto realmente, por esta de acá, es que esto va a terminar en 1914, ¿sí? Solamente por la aviación. Porque la aviación, en 1914, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la aviación va a significar una cosa loca, ¿sí? Una cosa traumática. Y no solamente, bueno, fuertemente la aviación, sí, pero también esto, el uso de los combustibles y de los automóviles que estaban surgiendo en este momento y de los tanques que también estaban surgiendo en este momento. Entonces por eso es que pues todo esto lleva a un punto de choque en 1914 y que inicia, estalla la Primera Guerra Mundial, pero me estoy yendo por la rama, de eso no es lo que estamos hablando. Entonces, esta primera globalización va a significar por primera vez, comillas, comillas, porque ya hemos visto que hay en la revolución industrial primera, pues hay este proceso de comercio internacional, un auge del comercio internacional. ¿Sí? Ahora, no solamente va a ser esto, ¿sí? O sea, no solamente va a ser el elemento de transportes, porque es importante, sí, pero no es lo único. Entonces, ¿en dónde van a estar? Obviamente, transportes, pero muy de la mano va a estar la comunicación, ¿sí? Hay veces que uno no alcanza, yo creo que es casi que imposible entender qué es más importante en el desarrollo de la humanidad, si el desarrollo de los medios de transporte o el desarrollo de los medios de comunicación a lo largo de la historia. O sea, esto no es de ahorita. La humanidad avanza de la mano con su transporte y su comunicación. ¿Cómo va mejorando ambos? ¿Por qué? Porque si transporte, pues ¿a dónde se mueve? No avanza. Y si sin comunicación se hace más difícil crear lazos, crear redes, perdón la redundancia, de comunicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el paso de el comunicarnos con pictogramas en cuevas a poder escribir significa un paso grandísimo a la universidad, en la humanidad, porque nos permite relacionarnos con otros. Y el paso de escribir cartas a poder mandar telegramas, pues es una cosa aún mayor, ¿sí? Porque nosotros ya no tenemos que esperar 15 días a que llegue el cartero, sino que en 2 horas podemos mandar un telegrama, ¿sí? Enviamos un telegrama, alguien lo recibe, alguien va y lo recoge y lo lee. Entonces la comunicación se hace una cosa sumamente eficiente, sumamente rápida, y al igual que con la aviación, el aprender a comunicarnos no va a ser una cosa que se va a quedar con nosotros, sino que va a trascender a lo largo de la historia. Mucha gente va a querer saber cómo chambles llamarnos. Entonces, por ejemplo, en la comunicación solamente, o sea surgió la electricidad, la comprensión de la electricidad en 1875 y en 1876 un tipo que ustedes conocen que se llama
Alexander, sí, Graham Bell, se va a inventar uno de las herramientas que incluso hoy en día no podemos despegarnos de ellas, y va a ser el teléfono, ¿sí? Es más, nuestra sociedad, todo, todo lo que tenemos hoy en día, nuestros bancos, nuestros, todo el internet, absolutamente todo, se basa en esto, en el teléfono, ¿sí? Es decir, de pronto ustedes no vivieron esa etapa, y es cuando uno desconectaba el enchufe del teléfono para conectarlo al computador y poder tener internet. Es decir, por la red de teléfono es que funciona el internet. El internet funciona por ahí. Entonces, sin teléfono no existe internet, y sin internet no existe nada de lo que conocemos hoy en día. Y eso pónganle la firma, absolutamente nada. Es decir, ni siquiera podrían tener clases en este momento. Y ya, sí, y ya. Bien, chicos, no me extiendo más porque si no comienzo a hablar de más cosas, y no hay necesidad. Eh, Esta es una breve, muy rápida presentación de esta revolución industrial, de esta segunda revolución industrial, de algunos elementos principales. A esto le falta todo el trabajo del mundo, o sea, le falta información, un chorro, una cantidad, porque la cantidad o sea, aquí yo me centré en estos dos elementos que fueron transporte y la comunicación, pero la cantidad de avances que se dan en todas las ramas del conocimiento es una cosa bárbara. Y digamos, ya que estamos hablando de industrial, en las ramas industriales, en la mecanización de procesos, en la automatización, en el uso de maquinaria, en un mundo de cosas, va a ser algo que yo estoy seguro que la humanidad no se esperaba nada de eso. Los dejo con una última reflexión, rapidita, y es, tengan en cuenta que, ay, se me perdió, tengan en cuenta que 1875 fue que se creó, que se empezó la industria de la electricidad, ¿sí? Que la electricidad entró a formar parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Antes era una idea, antes era un posible, antes eran elementos de estudio, solamente hasta este momento empieza a entrar iluminación pública, bueno, una cantidad de cosas que si me pongo a nombrarlas cada una me quedo acá. Pero es curioso cómo en menos, o bueno, en poquito más de 100 años, 150 años ya casi incluso, eh, hemos cambiado tanto como humanidad de que se nos va la luz, o sea, realmente creo que eso nos pasa a todos, y que es más grave para nosotros que se nos vaya un día completo la luz a quedarnos un día completo, no sé, sin agua, sin eh, gas o algo por el estilo. Cosas que creíamos que eran más esenciales que la electricidad. Entonces, solamente para dejar esa curiosidad de que en serio los últimos 200 años, y hablo de 200 desde la primera revolución industrial, han sido 220 y algo, y en serio que han significado una transformación muy grande a lo que es la humanidad, a lo que es realmente la humanidad. Y nada, chicos, espero que todos estén muy bien, estén juiciosos en sus casas, estén tranquilitos, comiendo mucho, y nos vemos ahorita en la clase